galinha, cabra, burro, árvore. Bueno, ¿viste? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Bien. Muy buenas tardes. Voy a cerrar mi ventana para que...
Boa tarde, João. Boa tarde. Estão a ver? Quando quiser iniciar a reunião, já os participantes já estão Ok. a entrar, já estou a emitir a entrada. Ok? Dom Jorge, podemos neste momento dar então início à nossa videoconferência. Nosotros estamos listos para cuando nos indiquen. Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar esta ponencia. Voy a permitirme compartirles la presentación y inmediatamente después iniciamos. Le pido por favor al señor moderador del club que me dé alguna señal si la ponencia se puede ver. La voy a compartir en este momento. Sim, podemos começar. Não sei se me está a ouvir, Dom Jorge. Este momento la estoy compartiendo. ¿Se mira la presentación? Señor. ¿Señor? Sí, señor. Ya se puede ver. Bueno, entonces, nuevamente buenas tardes para todos. Es un gusto hablarles desde Colombia. Vamos a presentarles esta ponencia que hemos llamado Transformación Institucional y Uso de Tecnologías Emergentes en la Gestión de la Carrera Administrativa en Colombia. ¿Quién les habla? Jorge Alirio Ortega Cerón, soy el Comisionado Nacional del Servicio Civil de Colombia. Y conmigo los dos ponentes que me acompañan son el doctor Wilson Monroy, que es el director de la Dirección de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y el ingeniero Gustavo Vélez Achuri, que es el jefe de nuestra oficina asesora de informática. En general, para los que no son colombianos y nos escuchan, una breve presentación sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es una entidad muy especial, quizá en su género la única en el mundo por lo siguiente. La Constitución Política de nuestro país, en el artículo 125, elevó el mérito como principio rector para el ingreso y el ascenso en el empleo público en Colombia. Eso es muy importante porque es un precepto constitucional, la mayor jerarquía que un precepto normativo puede aspirar. Este artículo nos dice entonces, palabras más, palabras menos, que el ingreso y el ascenso al empleo público en Colombia, por regla general, es el mérito. Inmediatamente después, en el artículo 130 constitucional, crea la Comisión Nacional del Servicio Civil como la responsable de administrar el mérito como principio para el ingreso y el ascenso en la carrera administrativa en el país. Lo cual es significativamente importante porque, y por eso decía hace un momento que tal vez es una entidad única en el mundo, porque es de creación constitucional. Y por supuesto, eso le da una estabilidad jurídica sin igual. Para las personas que nos escuchan de otras partes del mundo, en Colombia los empleos públicos se clasifican en unos grandes grupos. La inmensa mayoría son empleos de carrera administrativa. Unos menos son empleos de libre nombramiento y remoción, generalmente asociados a empleos de gerencia, de alta gerencia,
o de confianza de los altos directivos del Estado. Y hay otros periodos de elección popular, digamos. Hay otros grupos menores, pero el gran grupo son los empleos de carrera administrativa. Posteriormente, la ley 909 del 2004 perfila mucho más concretamente la naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil en su artículo 7, y esto es una segunda razón por la cual es una entidad única en el mundo. En Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil es una entidad independiente de las tres ramas del poder público. Es un ente absolutamente autónomo, jurídica, financiera, técnica y administrativamente. La comisión no depende, como en otros países del mundo se da, no depende de la rama ejecutiva, no depende de la rama judicial, no depende de la rama legislativa, no depende de ningún ente de control, es una entidad absolutamente independiente, lo cual por supuesto garantiza su autonomía para garantizar que el mérito sea el principio rector en el ingreso y ascenso a los empleos de carrera administrativa. Y como si eso fuera poco, la Corte Constitucional, que es el máximo órgano rector y garante que la Constitución en el país se cumpla, ha definido el mérito como el cimiento y lo ha elevado a un principio axiológico dentro del ordenamiento jurídico colombiano que permite garantizar la igualdad y la imparcialidad en la carrera administrativa, lo cual, por supuesto, el hecho que haya sido catalogado como un principio axiológico, lo que se quiere decir es que es parte fundamental, o mejor, parte fundacional del Estado colombiano. Es de los principios pilares básicos sin lo cual se considera que el Estado social de derecho no podría ser tal. Con este preámbulo, entonces, concretar en pocas palabras, la Comisión Nacional del Servicio Civil se dedica entonces, por un lado, a administrar y por otro lado a vigilar los sistemas general y específicos de carrera administrativa que hay en el país. Y entre sus funciones misionales más importantes están realizar los concursos de méritos con los que los aspirantes son seleccionados para ingresar al empleo público de carrera en Colombia, implementar los sistemas de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos una vez están dentro de la carrera, queriendo o estando en periodo de prueba para ingresar a ella, y vigilar que las normas de carrera administrativa se cumplan, entre otras funciones, esas son las más importantes. Con esto en mente, hicimos esta ponencia que está dividida en tres partes. En la primera parte, una vez hecha esta introducción, la hemos titulado concretamente La transformación institucional de la Comisión Nacional del Servicio Civil bajo una metodología de arquitectura empresarial. Y planteamos 5 problemas, que son problemas del país, de hecho, no solamente de la Comisión. En primer lugar, es una gran problemática que el país está con todos sus esfuerzos buscando enfrentarla, que es la alta provisionalidad o la vacancia en los empleos de carrera administrativa del país. Tenemos un segundo problema, es más interno a la Comisión, un rezago que se presenta en el registro público de carrera administrativa y en la evaluación del desempeño laboral, la baja cobertura e impacto de la vigilancia de la carrera administrativa que nos corresponde hacer a todas las entidades que son parte de este sistema. Contábamos con unos sistemas de información y tecnología desarticulados para la gestión del ciclo completo de la carrera administrativa, es decir, el ciclo completo se refiere a la vinculación, el periodo de prueba, la permanencia, el ascenso, la desvinculación. Y finalmente, una baja apropiación del conocimiento y de la innovación para la modernización del modelo de gestión institucional. ¿Cuáles son las cifras que contamos? Con respecto a la alta provisionalidad, en estos años la Comisión Nacional del Servicio Civil ha realizado procesos de selección para proveer 230.000 empleos de carrera. Según cifras o las últimas cifras, que no son exactas, por supuesto, aún así a la fecha contamos con más de 100.000 empleos de carrera que están aún por proveer, bien sea porque en ellos actualmente hay nombrado a alguien en provisionalidad, que es un mecanismo transitorio de proveer los empleos de carrera, o porque simplemente están en vacancia definitiva, es decir, no hay ninguna persona que esté desempeñándolos ni siquiera en condición de provisionalidad. A esos 100.000 empleos que aún están por proveerse mediante el sistema de carrera administrativa, hay que sumar otros cientos de miles que se refieren a una figura que en Colombia se denomina los contratos de prestación de servicio, que es una figura mediante la cual el Estado se
apoya en personas que son contratadas para apoyar ciertas tareas de la administración. En unas estadísticas de Colombia Compra Eficiente, una entidad en Colombia que es la rectora en temas de contratación, en los últimos años, específicamente del 2014 al 2016, los contratos de prestación de servicios habían crecido de 189.357 a 243.427. Es decir, un crecimiento importantísimo. Y esos, por supuesto, son empleos que, dado que se han dedicado a atender funciones permanentes del Estado, son empleos, o son contratos, perdón, que están llamados a convertirse en empleos de planta. Es decir, que estamos hablando aproximadamente de más de 350.000 empleos que hoy en día deben ser provistos mediante el sistema de concursos de méritos para ingresar a la carrera administrativa. El plan actual de desarrollo del país, en vista de esta situación, se ha propuesto explícitamente una meta, que es reducir la provisionalidad en Colombia. Y esto es lo que entonces nos sirve de marco para poder avanzar en nuestra transformación institucional. En cuanto al registro público de carrera administrativa, este es un sistema que le cuenta a la comisión, donde cada empleado que hace parte de la carrera administrativa del país está registrado ahí. A la fecha tenemos 313.018 servidores con registro activo y hemos empezado una depuración. Al 30 de octubre de este año hemos depurado 43.139 registros. Son depuraciones que se hacen, por ejemplo, porque hay personas que han fallecido y aún así seguían registradas en el registro público de carrera administrativa, o personas que habían renunciado a sus cargos de carrera, por lo tanto ya no harán parte de la carrera administrativa, etc. Tenemos identificados otros 186.000 registros que debemos depurar. Particularmente desde el punto de vista de la arquitectura empresarial, lo que encontramos hace un par de años, la situación era que este registro público de carrera administrativa, que es un sistema, no era interoperable con otros sistemas de información de la Comisión. En cuanto a la evaluación del desempeño laboral, contamos aproximadamente con una población objetivo de 340.000 servidores que deben ser anualmente y periódicamente evaluados, distribuidos en 5.308 entidades públicas, lo cual es un universo muy grande para una entidad como la Comisión, que tiene su sede en Bogotá, la capital del país, y no tiene regionales, y por supuesto contamos con una planta de personal también bastante limitada. Por tipos de sistemas de carrera, en el sistema tipo, que es el sistema general del país, tenemos registrados 106.000 servidores, pendientes por registrarse 14.000. En el sistema docente del país, que también lo administra la Comisión, 110.000 registros, sistemas propios 10.000 y vacantes, como ya lo ha anunciado, provisionales 100.000. Esto es para simplemente denotarles el amplísimo universo que la Comisión debe atender en el cumplimiento de sus funciones misionales. Enfrentamos un problema hasta hace un par de años con respecto a la evaluación del desempeño laboral, y es que se venía manejando en formatos físicos bastante manipulables. Es decir, hojas de papel donde evaluador, jefe inmediato, y el evaluado, el inferior, o el subordinado, concertaban unos compromisos en formatos de papel muy manipulables, por supuesto. La normativa en Colombia establece tiempos precisos para hacer las concertaciones de estos compromisos. La evaluación en Colombia va del 1 de febrero al 31 de enero del año siguiente, y se hacen 2 evaluaciones mínimo, evaluaciones semestrales, y si la situación lo amerita, extraordinarias, y hay unos tiempos tanto para concertar los compromisos como para hacer las evaluaciones. Pues, estando esto en formato papel era incontrolable, por supuesto. La conciliación manual de calificaciones, una tarea muy ardua, máxime cuando en muchas entidades públicas, especialmente entidades territoriales muy pequeñas, esos formatos físicos se manuscribían, la imposibilidad de conciliar información y la imposibilidad de hacer analítica de datos. Y en cuanto al registro público de carrera administrativa, la radicación, cada vez que un funcionario entraba a ser parte de la carrera, se solicitaba su inscripción en el registro público de carrera en forma física. Entonces el manejo de esa documentación era absolutamente complejo. Se presentaban muchos errores en el envío de los soportes, de las hojas de vida de estas personas. Por supuesto, una demora importante en la atención de los requerimientos. No había posibilidad de hacer seguimiento en línea a los trámites, y los servidores desconocían
el trámite o los trámites relacionados con sus novedades, que podrían presentarse de muchas maneras a lo largo de su vida laboral. En cuanto a la vigilancia, que es otra tarea misional de la Comisión Nacional del Servicio Civil, nosotros tenemos que vigilar que las normas de carrera administrativa se cumplan en el país, pues enfrentamos tres grandes retos, digamos. Primero, el enorme universo de entidades que tenemos que vigilar. La planta personal de la Comisión es inferior a 100 funcionarios y, como les decía, su sede es Bogotá, pero tenemos que vigilar 5.308 entidades. Por otra parte, lo que encontramos es que hay un altísimo número de representantes legales de esas entidades, los mismos empleados de carrera, los miembros de las comisiones de personal, que son unas instancias que las entidades a su interior se encargan también de hacer cumplir normas de carrera en temas muy específicos. Estas personas que se supone son las más importantes y los llamados a liderar todo el tema del cumplimiento de las normas de carrera administrativa, y muchas de estas entidades desconocían o ignoraban algunas normas de carrera, incluso unas muy básicas. Y como lo anuncié ya, por supuesto, el reto de enfrentar, de atender mejor este universo tan grande con una planta personal tan limitada. Y para irnos aproximando al tema de la arquitectura empresarial, pues teniendo en cuenta estas cuatro problemáticas que acabo de mencionar, ya en la misma área de tecnologías de la información enfrentábamos ciertas limitaciones. Teníamos primero, lo que encontramos hace un par de años, una ausencia casi total de un marco de referencia para poder hacer un adecuado gobierno de las TICs. Contábamos con muchas diversas tecnologías para el desarrollo de software y hardware que, por supuesto, nos dificultaban hacer una buena gestión tecnológica. No se tenía una vista integral de un sistema de información que pudiera abarcar toda la cadena de valor de la Comisión Nacional. Faltaba estandarización y validación de las estructuras de los datos que manejamos, que son muchísimos además. Si solo contáramos los datos de todos los aspirantes que se inscriben a los concursos de méritos que regularmente hace la Comisión, contamos con más de 3 millones de personas que están inscritas en nuestro sistema de información para esos concursos de méritos, que es una población gigante. Por supuesto, cada aplicación contaba con su propia base de datos, duplicándose en muchos casos la información, un dato en distintas bases de datos, pero con características diferentes, lo cual nos llevaba muchas veces a cometer algunos errores en el procesamiento o en la analítica de esos datos. Y finalmente, una desalineación de estos sistemas de información con los procesos organizacionales de la Comisión. Esto sumado a algunas faltas o fallas que teníamos o acciones, áreas por mejorar en cuanto a la gestión del conocimiento. Realmente la Comisión es una mina de oro en cuanto a datos relacionados con el empleo público, con la carrera administrativa en general, y no estábamos haciendo una gestión de la información lo mejor posible. Alto riesgo de fuga en el conocimiento, por supuesto, y como les decía, la Comisión es una entidad que tiene una planta personal muy limitada, y para poder operar, por ejemplo, los concursos de méritos, se trabaja por proyectos y se arman gerencias para estos concursos con personal contratista, y es personal que rota mucho, seguramente, no tanto porque la Comisión no les garantice esa estabilidad, sino porque, dado que es un tema tan específico al que se dedica la Comisión, un tema tan especializado, muchos de nuestros colaboradores, una vez han obtenido mucho conocimiento, las mismas entidades públicas se encargan de hacerles ofertas para irse, por ejemplo, a ser jefes de talento humano de esas entidades. Entonces hay fuga de conocimiento, lo que ya he reiterado, el desborde de la capacidad de la planta personal para prestar todos los servicios misionales que tenemos, un bajo nivel de apropiación de todo el personal que tenemos en cuanto a uso de las aplicaciones y, como consecuencia lógica, los 4 anteriores, por supuesto, pérdidas de memoria institucional. Esta es la situación entonces. Este es el gráfico que nos resume nuestra transformación institucional. Este es el estado actual, nuestro as-is. Es un modelo típico hecho en un marco de referencia de arquitectura empresarial, donde encontramos en la parte superior como nuestros principales, las funciones misionales, el concurso de méritos del que les hablé, la evaluación del desempeño laboral, el registro público de carrera administrativa, el Banco Nacional de Listas de Elegibles, que es con base en los cuales finalmente se proveen los empleos de carrera, y la vigilancia. Y si se fijan en la
la segunda línea, para cada uno de estos procesos misionales teníamos un sistema de información. Para los concursos de mérito, nuestro sistema de información SIMO, que es el sistema de información para el mérito, la igualdad y la oportunidad. Para EDL teníamos, hace poco tuvimos ya en producción un sistema de información para el registro público, sistema de carrera administrativa, perdón, otro sistema de información, para el Banco Nacional, otro, etc. Soportado en infraestructura de tecnología, digamos, a nivel de servidores, de almacenamiento, de seguridad, comunicaciones, que hasta hace 2 años estaba también bastante rezagada, y bases de datos independientes para cada sistema con la duplicidad de la información y de los datos con características disímiles, como les acabo de comentar. Esto era lo que encontramos hace 2 años y en esto estamos. Esta es una visión que ya está en construcción y tenemos en muchos casos ya victorias alcanzadas. Por supuesto, entonces, nuestro modelo de operación por procesos cambió. En lugar de ser compartimentalizado, como les mostré en la diapositiva anterior, se trata de ser un ciclo, de asumirlo y de gestionarlo como un ciclo, que es el ciclo de la carrera administrativa, desde el ingreso de un empleado a la carrera administrativa, su permanencia y su retiro, en la permanencia incluido, por supuesto, también las posibilidades del ascenso, y todo enfocado, digamos, en la atención al ciudadano. Principalmente, pues, nuestros ciudadanos prácticamente es todo el país, al menos todo aquel que quiera ser parte de la carrera administrativa. Y todos los sistemas de información, entonces, los integramos. Primero, los estandarizamos y segundo, los integramos en lo que hemos llamado SIMO 4.0. El SIMO 4.0 ahora es un sistema de información que integra todos los anteriores compartimentalizados como estaban, en bases de datos diferentes, con lenguajes de programación diferentes, etcétera. Ahora todos son simplemente módulos de SIMO 4.0. Entonces en SIMO 4.0 vamos a tener un módulo donde van a funcionar los procesos de selección, otro módulo donde se va a hacer el registro público de carrera administrativa, otro módulo que va a integrar la evaluación del desempeño laboral, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la parte transversal de la entidad, se ha puesto ya en producción un sistema de administración de recursos físicos y financieros, y hace poco entramos en la adquisición, perdón, de un sistema de gestión documental electrónica de archivos que va a funcionar bajo el concepto BPM, es decir, que va a ser transaccional, no solamente nos va a permitir abandonar definitivamente la gestión del archivo físico, sino que además este sistema de gestión documental electrónica de archivos es transaccional. Transaccional alineado, por supuesto, con el modelo de operación de procesos que está en la parte superior de este gráfico. Y con esto vamos, por supuesto, entonces a atender a todo nuestro universo, nuestras partes interesadas, que son las instituciones de educación superior. Para quienes nos escuchan, que no son de Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil, por un mandato legal, ejecuta los procesos de selección a través de universidades que previamente han sido acreditadas por la propia comisión, acreditadas para hacer este tipo de procesos de selección. Están nuestros ciudadanos aspirantes, las entidades públicas para los evaluados en la evaluación del desempeño laboral y los evaluadores, los jefes de talento humano y las comisiones de personal. Y robustecimos, por supuesto, toda nuestra infraestructura de tecnología a través de un esquema de hiperconvergencia que ya está funcionando. Fortalecimos todo el tema de seguridad perimetral y de comunicaciones y construimos algo demasiado importante. Construimos una base de datos que contiene las fuentes comunes de todos los datos de la comisión. De todos los datos misionales. Ahora tenemos datos ya no duplicados con unas únicas características a nivel de la ingeniería de datos, ¿sí? No duplicados y puestos todos en una fuente común de datos. Para todos los procesos misionales, en igual sentido, trabajamos para los procesos transversales a nivel de la administración de los recursos físico-financieros de la entidad y del sistema de gestión documental electrónica de archivos. Y por supuesto, en esta visión del 2B, de lo que es la arquitectura empresarial de la entidad, hemos echado mano de todas las tecnologías emergentes que están a nuestro alcance para generar unas soluciones disruptivas que nos contribuyan significativamente para cumplir de mejor manera con las funciones misionales de la entidad. Hemos puesto simplemente, no las voy a leer,
pero fundamentalmente estamos haciendo uso de inteligencia artificial, de Big Data, de Machine Learning, blockchain, la analítica predictiva, el chatbot, etc. En la parte derecha ustedes se fijan en esta red que hemos construido, cada una de estas tecnologías apoyando cada uno de nuestros servicios que le ofrecemos a la comunidad en general. ¿Qué hemos logrado en concreto ya a la fecha? Tenemos ya implementado un módulo que hemos llamado módulo ciudadano. ¿Cómo funcionaban hasta hace poco o hasta hoy? De hecho, porque todavía no hemos puesto, aunque ya está implementado, no lo hemos puesto en producción. Cuando un aspirante en Colombia quiere hacer parte de la carrera administrativa, se inscribe en un concurso de méritos a un empleo en concreto que se oferta a través de nuestro sistema SIMO, lo que se llama la oferta pública de empleos de carrera administrativa, OPEC. Entonces, cada vez que hacemos una oferta de empleos para concurso de méritos, los aspirantes deben ingresar a SIMO, si registran, si no están registrados, si ya están registrados, empiezan con unos motores de búsqueda a ver qué empleos pueden ser de su interés según cumplan con los requisitos mínimos de esos empleos. Lo que estamos haciendo ahora es trayendo un concepto que ya en mercadeo se usa mucho, que es la prospectiva en mercadeo, y es no esperar tanto a que eso pase, sino cada vez que vayamos a ofertar empleos al aspirante, lo que encontramos es que se inscribe muchas veces a 1, 2, 3, 4, 5 concursos hasta que logra ingresar a la carrera. A ese aspirante le va a llegar a su celular un mensaje o a su correo electrónico registrado en SIMO, un mensaje diciéndole próximamente se van a ofertar estos empleos para los cuales tú cumples los requisitos mínimos. Por lo tanto, si el aspirante acepta la recomendación y dice, me interesa prácticamente está admitido. Porque hoy, ¿cómo funciona? El aspirante se inscribe para se hagan una idea, un concurso donde ofrecemos 2.000 vacantes, pueden estarse inscribiendo 70.000 aspirantes más o menos. Para 2.000 vacantes, 70.000 aspirantes, 80.000, esa es la relación. Una vez inscritos, suben sus papeles al SIMO en versiones magnéticas y luego un ejército de personas verifican si con esos papeles, llámese diplomas, certificados de experiencia, cumplen los requisitos mínimos, y si cumplen los requisitos mínimos, se le genera un estado de admitido. Si no los cumple, un estado de no admitido. Y los no admitidos tienen un espacio para hacer las reclamaciones correspondientes. Bueno, con el recomendador de empleo seguramente eso se va a abreviar máximamente. Porque si el aspirante, una vez recibido un mensaje que diga, mira, vamos a ofertar estos empleos, en estos tres nos damos cuenta, por tus antecedentes, porque has participado ya antes muchas veces en la comisión, a otros procesos, que cumples. El aspirante dice, me interesa este empleo, seguramente ya está bien. En cuanto al módulo de la OPEC, pues hemos hecho avances. ¿Cómo funciona la OPEC? La OPEC es un espacio en SIMO donde las entidades dueñas entre comillas, de los empleos de carrera, registran la información de los empleos de carrera, transcribiendo la información que sobre los mismos está en los manuales de funciones. Y ahí se cometen una cantidad de errores muy importantes. Normalmente se venía haciendo como texto libre. ¿Qué va a pasar ahora? Ya está en producción. De hecho, hace un mes pusimos en producción el módulo de la OPEC 4.0. Está todo etiquetado, es decir, que las entidades no registran la información digitando de sus empleos, sino a partir de unas etiquetas que están hechas con matrices de control que previamente han sido cruzadas con todas las normas que en Colombia rigen para estos empleos. Por lo cual, entonces, se minimiza y casi se anula la posibilidad de cometer errores de transcripción. Además, el mismo software va a estar verificando en tiempo real si la OPED que está registrada coincide o no con el manual específico de funciones y competencias laborales para detectar incoherencias y poderlas corregir inmediatamente, antes de que eso salga, la oferta pública salga ya. Y finalmente va a ser otra validación que es entre lo que está puesto en el manual de funciones de esa entidad y las normas, porque muchas veces no es que transcriban mal el manual de funciones al SIMO, sino que lo que está mal es el mismo manual que no está acorde con las normas. Todo eso lo va a hacer este módulo para las entidades. Y estamos trabajando ya en un módulo de pruebas informatizadas donde vamos a estrenar en el 2021 ya la verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes mediante el uso de inteligencia artificial. Es decir, ya no vamos a necesitar un ejército de personas verificando sobre copias magnéticas si la persona cumple o no con los requisitos, o si por superar esos requisitos mínimos amerita puntaje adicional en el proceso de selección, sino que eso lo va a hacer la inteligencia artificial.
y vamos a cambiar todo el sistema de construcción de ítems para poder garantizar ya en un futuro muy próximo hacer pruebas informatizadas. Hoy en día las pruebas escritas se citan a las personas, normalmente un día domingo para que las presentes. Estamos trabajando para que eso se pueda hacer ya en terminales, en PCs, y así va a facilitar no solamente la aplicación de las pruebas, sino incluso su calificación mucho más rápida. Y por supuesto, con todo el tema de encripción de los ítems y el ensamblaje de las pruebas, que ya no lo va a hacer una persona, sino también estos sistemas de inteligencia artificial, pues vamos a garantizar muchísima mayor transparencia porque se va a asegurar con mayor nivel en concreto ninguna persona particular haya podido conocer cuál es la versión definitiva de la prueba porque la va a terminar armando un robot. Aquí les voy a presentar un pequeño video que resume un poco estos avances que hemos hecho. Hasta el año 2015, la inscripción se hacía de forma presencial y con documentos en físico. Los procesos de verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes se hacían por medio de un grupo muy grande de analistas humanos, quienes se encargaban de revisar la concordancia de los documentos de los aspirantes y los requisitos para los empleos ofertados. A partir del año 2016 se implementa el aplicativo Simo, con lo que la inscripción se comienza a hacer en línea con documentos digitalizados que se suben a través de la plataforma, pero los procesos de verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes se continuaban haciendo a través de analistas humanos con documentos digitalizados. Actualmente, la CNSC ha iniciado la implementación de nuevos sistemas, desarrollando Simo 4.0, en donde la inscripción se realiza con un recomendador ciudadano y los procesos de verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes a través de sistemas de inteligencia artificial. Todo esto con el fin de mejorar los tiempos de respuesta en esos procesos, con los cuales se aprueba la calidad de los documentos y la información relacionada por el usuario. Así, los soportes documentales que registra el aspirante son contrastados de manera automática y sin intervención humana con los requisitos del empleo para el cual participa, identificando si cumple o no con dichos requisitos. Esto permite tener resultados en tiempo real, reducir tiempos de ejecución de las etapas de BRM y BA y minimizar la posibilidad de error en el análisis. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Eso en cuanto a Simo. En cuanto a la evaluación del desempeño laboral, por supuesto les decía que se hacía en papel. Tuvimos un momento en que después del papel pasamos a unos formularios de Excel y desde el año pasado pusimos en producción ya un aplicativo que es el aplicativo EDL, donde ya todos los trámites se hacen en línea. Por supuesto es un aplicativo que, como cualquier otro software, sí permite efectivamente controlar que los tiempos dados por la ley para que se hagan las concertaciones y las calificaciones de compromiso se cumplan. Se da la generación automática de las calificaciones. Podremos a este nivel hacer consolidación de toda la evaluación del desempeño laboral por entidad, por departamento. Este mismo aplicativo lo hemos empezado a implementar también para lo que en Colombia se llaman los sistemas propios de evaluación del desempeño laboral. Una pequeña explicación: en Colombia las entidades públicas pueden acoger el sistema tipo de desempeño laboral que lo construye y lo ha puesto al servicio del país la comisión, o cada entidad puede hacer su propio sistema de evaluación del desempeño laboral, moviéndose obviamente dentro de las reglas básicas, unos lineamientos que la Comisión Nacional ha dado. Entonces, para esos sistemas tipo, las entidades que lo han hecho, también se está implementando el aplicativo para que funcione interconectado con el aplicativo del sistema tipo. Y por supuesto, todo esto lo que nos va a permitir hacer algo que era imposible en el pasado, era una analítica de datos para poder mejorar todo el tema de políticas públicas del empleo público en el país. Podemos consolidar las calificaciones, la evaluación, del desempeño laboral de todos los funcionarios de una entidad, por ejemplo, por niveles jerárquicos, por todas las entidades de un municipio, por todas las entidades de un departamento, por todas las entidades del país, por sectores administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al registro público de carrera administrativa, también ya pusimos en producción el sistema 40 personas propio. Despacho, doctor Rogelio. Donde lo voy a dejar activo a ver se si manejan lo encuentro. Formatos electrónicos. La radicación ya se hace interoperando con el sistema de gestión documental que les anuncié hace un momento.
va a haber una erradicación controlada, se va a poder hacer una verificación en tiempo real de Lo las mismo que ya había hecho. Hay una Ahorita me dice integración de que ya este estoy sistema unido. con CIMO, por ejemplo. Código de la reunión es CLAT 2020. Es muy fácil, por ejemplo, que cuando un empleado ha sido seleccionado mediante un concurso de méritos, está en primer lugar en la lista de elegibles, es nombrado, inmediatamente empieza un periodo de prueba. En ese periodo de prueba, que es por 6 meses en Colombia por regla general, entonces inmediatamente va a poder quedar, ya no necesito que la entidad me lo registre para el periodo de prueba en el sistema o en la app BDL, sino que como está interconectado con CIMO 4.0 porque es un módulo más de este gran sistema, pues va a quedar el registro automático, se va a surtir el periodo de prueba. Si lo aprueba, entonces ya significa que ese funcionario es parte de la carrera administrativa y la entidad ya seguramente no me va a tener que hacer ningún registro porque automáticamente el sistema lo registrará en el registro público de carrera administrativa. Esa es la ventaja de haber integrado todos los sistemas como módulos ahora de CIMO 4.0. Y estas son solamente algunas de las ventajas. Aquí les voy a presentar este pequeño video donde podemos ver desde dónde y hasta dónde hemos llegado en el tema de la evaluación del desempeño laboral. La evaluación de desempeño laboral en la CNSC ha evolucionado a través de los años, implementando mejoras con el fin de simplificar la evaluación, hacerla más sencilla y mejor en su funcionamiento, tanto para las entidades como para la comisión. Inicialmente se contaba con un formato que se diligenciaba manualmente, pero presentaba alta probabilidad de falla en el cálculo de la ponderación, dificultad de lectura por ser manuscrita, generaba un documento físico que debía archivarse, de difícil preservación, no se contaba con retroalimentación a la CNSC, no permitía hacer ningún tipo de análisis de información masiva, era difícil de controlar y vigilar y requería de custodia para garantizar su confiabilidad. Luego pasamos a una hoja de cálculo en Excel, que ayudó a que su diligenciamiento fuera más rápido y con una mejora en la lecturabilidad del 100%. Sin embargo, debía modificarse el mismo archivo cada vez que se tuviera una novedad o se tramitara una etapa, y seguía teniendo las debilidades del antiguo formato. Finalmente, se desarrolló el aplicativo EDL App, donde los avances a todo nivel son visibles, pues el flujo del proceso es 100% sistematizado. Se genera una trazabilidad completa del proceso de registro y actualización. La información se conserva digitalmente. Se centraliza la información en un solo sistema. Se reducen los errores en la creación y seguimiento de la evaluación. Facilita el control del proceso de evaluación en las entidades y en la CNSC. Facilita los procesos de analítica de datos. Hay un apoyo al control y vigilancia. Se garantiza la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y el proceso se realiza de manera digital completamente. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, y finalmente, con el tema de la gestión del conocimiento, aprobamos ya en la comisión todo el sistema de gestión del conocimiento y la innovación, donde estamos articulando todos los procesos misionales, todos los procesos estratégicos y demás procesos de la institución, a todo este enfoque de transformación institucional con arquitectura empresarial, y hemos generado unas líneas y sublíneas de investigación enfocadas específicamente en los temas que son de competencia de la comisión. Particularmente nos vamos a concentrar para empezar en todo el tema de la investigación en lo que tiene que ver con evaluación de competencias laborales para el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera administrativa, y en el impacto que ha tenido la evaluación del desempeño laboral en el desempeño institucional de las entidades públicas. Hemos constituido una red de conocimiento, tenemos el grupo de investigación constituido ya, estamos avanzando en otros frentes que son las acciones transversales para que esta gestión del conocimiento y la innovación no solamente se quede y se multiplique en la entidad, sino hacia afuera. Inauguramos ya nuestra escuela virtual, con una enorme acogida en el país, con miles y miles de personas que ya han hecho o están haciendo cursos que estamos ofreciendo, unas comunidades de práctica a nivel de los sistemas y de los temas, de carrera administrativa. Estamos trabajando en hacer alianzas estratégicas con universidades en el país para también ofrecerle a todos los interesados programas de educación informal, incluso de educación formal a nivel, por ejemplo, posgradual. Y hemos puesto ya en marcha nuestro observatorio de la carrera administrativa. Es decir, todo un sistema de gestión del conocimiento y la innovación para que todos estos logros que les estoy presentando no se queden solamente acá, sino que continuamente mejoren
y de ello se beneficien nuestros usuarios internos y externos en todo el país. Con esto termino mi presentación. Para los que están siguiéndonos, en esta última diapositiva están mis datos de contacto por si están interesados en que en otro escenario les comentemos más en detalle lo que estamos avanzando. Con todo el gusto quedo a su disposición y le doy paso entonces al segundo panelista de este panel de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Muchas gracias. Al final tendremos un breve espacio de conclusiones y por supuesto para atender las preguntas que tengan si es que las hay. Muchas gracias nuevamente. Listo. Buenas tardes para todos. Estoy terminando de compartir la pantalla. Por favor, me confirma si me están escuchando y si están viendo la presentación. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ver brevemente cómo ha sido el paso del sistema de evaluación de conocimientos que teníamos implementado a dar paso al sistema de evaluación de competencias y al ascenso en el empleo público en Colombia. Para esto, ¿qué hizo la comisión? La comisión se basó en el análisis de la causa basados en las preguntas clave de cómo puedo hacer esa transformación y cómo puedo llegar a mejorarlas. Entonces, las preguntas clave se basaron en cuatro grandes temas. La parte del concurso de méritos. Se analizaron todos los problemas que se nos estaban presentando día a día al momento de terminar el proceso de selección, que eran las solicitudes de exclusión que hacen las comisiones de personal cuando se entregan las listas de elegibles, todo el tema de las reclamaciones, toda la caracterización que tenían esas reclamaciones por parte de los participantes. También tenemos los errores en los cargos de la OPE, que es la oferta pública de empleo de carrera administrativa que se hace a través de CIMO. Todas esas características, los problemas que llegábamos a encontrar que de una u otra manera llegaban a impactar el proceso de selección para que no fuera completamente rápido y finalmente totalmente limpio en cuanto al proceso de errores. También en la OPEC nos estábamos enfrentando a los cambios normativos. La normatividad en Colombia pues termina siendo bastante dinámica y en los últimos años pues hemos tenido grandes cambios que han impactado el proceso, la forma de reporte de la OPEC que estaban haciendo las entidades. Entonces ese era otro de los grandes factores a tener en cuenta. La consolidación de los ejes temáticos. Cuando estoy en un proceso de selección, las entidades nos tienen que proponer los ejes temáticos que quieren que se apliquen en los concursos de cada una de sus entidades. Entonces, esa consolidación era manual, era después de que yo tenía muchas vacantes ya consolidadas, era que comenzábamos a hacer ese proceso de consolidación, lo cual era bastante dispendioso y nos llevaba pues mucho tiempo de trabajo. Pasamos después a la gran construcción de los ítems. Después de consolidar muchas entidades, muchas vacantes, tenemos que llegar a consolidar y a construir los ítems para aplicar las pruebas. Una vez aplicadas las pruebas, pues teníamos la otra parte que era ya finalizadas todas las etapas, era la generación de las listas de elegibles. Llegábamos hace 2 años, teníamos una generación prácticamente manual donde cada uno de los equipos terminábamos armando las resoluciones de listas de elegibles con algunos márgenes de error que se pueden presentar al copiar y pegar información de bases de datos a unos archivos de procesadores de texto. También tenemos la inscripción de los ciudadanos, los cuales a la fecha de hoy tenemos aproximadamente 2.270.000 personas registradas en nuestro sistema de información, los cuales pues entraban a mirar la OPEC, esa oferta, de una manera que de pronto no era la más fácil para ellos, no se ubicaban en los empleos que debían de ser de acuerdo con el perfil que tenía cada uno de ellos. En conjunto, todas estas actividades, pues, ¿qué nos conlleva? Nos conlleva a una demora en los tiempos, ¿sí? Los procesos de selección, pues, hemos avanzado muchísimo reduciendo los tiempos en los cuales nosotros llevamos a cabo el proceso de selección, pero nosotros decimos
lo podemos bajar más. Todavía hay espacio para el cambio. La siguiente pregunta clave estaba en el Banco Nacional de Listas de Elegibles. Allí es un sistema de información que terminó siendo un proceso completamente manual, donde tenemos más de 14.000 listas de elegibles vigentes, en las cuales hay incorporadas más de 150.000 personas que demandan información permanentemente. Preguntan en qué posición estoy, cómo se ha movido mis listas elegibles, ha surtido alguna nueva vacante. También nos llegaba información que ya existía una vacante, que la entidad no la había reportado, que por qué no habíamos nosotros nombrado, autorizado el nombramiento. También todo eso generaba una gran complejidad al momento de dar una información rápida y oportuna para los participantes. Conectamos a la evaluación del desempeño laboral. Como lo veíamos anteriormente, pues hemos evolucionado rápidamente en cómo llegar a un sistema de información que me permitiera hacer una consolidación de la información, pero más allá de eso, de consolidar el dato, es llegar y analizar la información, porque tengo los datos y sin análisis, pues el dato prácticamente termina siendo inútil. ¿Cómo llegar a consolidar eso de cómo entra la persona por méritos a la carrera administrativa, cómo se logra pasar su periodo de prueba y posteriormente cómo llega a continuar su vida laboral donde genere un verdadero valor a las entidades donde está prestando su servicio? El otro gran cuestionamiento era el registro público de carrera administrativa. Como lo veíamos, 5.300 entidades, nuestro valor esperado de personas son 340.000 personas que esperan tener un registro público actualizado para los diferentes trámites que conlleva tener ese registro en caso de que se le haya sido suprimido su empleo o que pueda pedir una reincorporación o un traslado por diferentes causas. Es allí donde cobra valor ese registro público para las personas, pero más de eso es también que ese registro público ha venido con los años pasando de sistema en sistema. Antes lo administraban unas comisiones de personal seccionales que eran por los departamentos, posteriormente lo toma el DAF y después, cuando se conforma la comisión, nos hacen la entrega de esa información. Entonces, la comisión llegó a tener 3 bases de datos con información que cada uno la diseñó de una manera y que ya nosotros tenemos que llegar a la tarea de lograr integrarla para poder generar información. Después de estas preguntas, ¿qué hace la comisión? La comisión toma una decisión de cambio al interior. Son decisiones fundamentales que dan el horizonte y la ruta a seguir para continuar con un proceso de mejora y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué dice la comisión? Vamos a soñar en grande. No vamos a soñar haciendo una parte pequeña, después miramos cómo hacemos la otra. No. La comisión dice, vamos a hacer algo grande. Vamos a transformarnos completamente. Es así como nos comenzamos a preparar. Pero también otra de las premisas fundamentales que tenemos es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No íbamos a esperar hasta tener el sistema lo más desarrollado posible con lo máximo en tecnologías, porque si no, nunca íbamos a llegar. Hoy está de moda una tecnología, mañana va a estar de moda otra tecnología, entonces si esperamos a que vayan pasando las tecnologías, pues nunca vamos a llegar a esa parte. Pues se toma la decisión que tenemos que hacer los cambios de la mejor manera posible y lo más rápido. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Se hace un análisis de las capacidades internas que tiene. Esto, las capacidades en el marco de la arquitectura empresarial, nos referimos a las capacidades tecnológicas que nosotros tenemos en este momento, a las capacidades financieras que también tiene la comisión y la capacidad de los servidores que trabajamos en la comisión, hasta dónde podemos dar, qué nos hace falta para completar y llevar a cabo todo esto que nos están solicitando. Entonces, dentro de esto, para armar ese gran rompecabezas que estamos presentando, también se nos dice, tenemos que tener unos atributos mínimos para que esto funcione, ¿sí? Dentro de los atributos que nos piden es que sea escalable, o sea, que no quede llegar hasta un punto y que después no pueda llegar al siguiente nivel. Entonces, las condiciones
que sea todos los sistemas que desarrollamos, que están en el Gran Sismo 4, todos los módulos que la componen, tienen que ser completamente escalables a un siguiente nivel. Todos tenemos un espacio de crecimiento y en la forma de construcción que se trabajó en la comisión, eso lo podemos llevar a cabo. Que sea fácil de integración, además de que logremos integrar todos nuestros sistemas, también que logremos integrarnos con otros sistemas, porque la comisión no trabaja sola. Ya estamos también mirando cómo nos integramos con el registro público de docentes, que es un sistema que tiene más de 110.000 personas incluidas. ¿Cómo vamos a podernos alimentar automáticamente con esos sistemas? También estamos mirando para lograr que integrarnos con otros módulos que tengan la función pública, donde podamos compartir información para mejorar los temas. Dentro de los otros factores supremamente importantes es que el impacto tiene que ser lo más suave posible contra nuestros actores. Como les decía, 2.200.000 personas registradas en SIMO, no puedo pretender que vuelvan a registrar la información, hagan un cambio trascendental de la información que tenemos acá, simplemente para llenar un requisito de nuestro sistema. Entonces, de las premisas que tenemos, miremos que la gente sea lo menos invasivo posible para ellos, lo menos invasivo para todas las entidades que conforman que son los actores que tenemos en la comisión para lograr integrarlo. Y también fundamental, trabajar mucho en el dato. Nosotros comenzamos a analizar desde el microdato, ese microdato, cómo lo vuelvo un dato, ese dato, cómo lo vuelvo un registro, para que ese registro se me vuelva una información que me sirva y me sea útil, no solo para la comisión, sino para Colombia en los momentos que lleguen a necesitar en cualquier tipo de análisis, que por eso es donde conectamos con nuestro grupo de investigación. Entonces, las soluciones desarrolladas. Para llevar a cabo esto, ¿qué hicimos? Dentro del proceso de selección, con los análisis de las causas que encontramos, nos dimos cuenta que se centraban la mayor parte en la OPEC, en el registro de esa OPEC. ¿Qué se hizo? Se logró parametrizar y personalizar ese registro de la OPEC para que cada una de las entidades se sintiera identificada cuando yo voy a cargar mi OPEC, mi registro de vacantes. Sus categorías, sus niveles jerárquicos, sus denominaciones, códigos, grados, sus asignaciones salariales, los requisitos que establece la norma particular para cada uno de ellos, las equivalencias, las alternativas, está completamente personalizado como para que una entidad, por decir algo, el jefe personal de la comisión no vaya a crear una vacante de un bombero, porque nosotros no tenemos bomberos. Los bomberos los tiene otra entidad que es la responsable de ese tema. Entonces, es completamente parametrizado para que no se nos llegue a presentar ningún tipo de error. También cuando se hace ese cargue, otro de los ahorros grandes de tiempo que estamos reflejando acá es el tema de los ejes temáticos. Las entidades al momento del cargue ya nos van a decir cuáles son los ejes temáticos que van a tener esas entidades, esas vacantes para el proceso de selección. Pero detrás de ese eje temático pues, está todo un desarrollo psicométrico que nosotros ya tenemos organizado a partir de la experiencia que tenemos de 15 años de procesos de selección, en la cual ya conocemos y tenemos caracterizado el empleo público de la gran mayoría de las entidades. Ya sabemos un perfil del empleo, por decir algo, un jefe de contratación, sabemos que va a ser el responsable de talento humano, ya sé que va a ser diferentes niveles jerárquicos, ya los tenemos caracterizados, lo cual le permite a las entidades pues irlo cerrando más para saber a dónde vamos a llegar. También se incorpora un componente muy importante que es lo que ha trabajado la comisión en el último año, es el hacer énfasis en las habilidades y en las capacidades, para que también al momento de seleccionarlo, la entidad diga y mire cuáles son las habilidades y las capacidades que pueden llegar a necesitar esos servidores públicos que quieren que ingresen a la carrera administrativa en su entidad. Una vez consolidados esos ejes temáticos, una vez consolidados esos temas de indicadores, pues pasamos a la construcción de los ítems. La construcción también era en software, aparte de los operadores. Nosotros estamos desarrollando nuestro propio software, donde conecto mis ejes temáticos que estoy consolidando, se los conecto para que vaya al software de construcción de ítems, donde incorporo mi banco de ítems, ¿sí?
El banco de ítems que tenemos en la comisión es único en Colombia y muy seguramente es único en todo el mundo, porque si ustedes se dan cuenta, cuántos procesos de selección hemos llevado a cabo, cuántos ítems tenemos nosotros en nuestro banco de todos los procesos de selección. Estamos hablando que tenemos una gran cantidad de información para que cuando yo voy a construir un ítem, si un operador me va a construir un ítem, yo ya pueda identificar la originalidad de ese ítem para que no sea un ítem reciclado y no digan que ya me lo volvieron a preguntar en una prueba anterior y la gente termine en otros sitios diciendo, ya sé cuáles son las preguntas. No, siempre van a ser ítems originales los que estamos construyendo previa a esa validación. Pero también el sistema, ¿qué me hace? El sistema me va a decir si yo necesito algo en una entidad, ya cuando construyo hago mi propuesta de ejes temáticos, pues el sistema me va a decir si yo ya tengo algo. Si yo ya tengo algo, yo sé que podría llegar a mirar y analizar para cómo conformar esa prueba final. Entonces, el sistema me hace toda la traza, el seguimiento de la construcción del ítem, y también aquí rompemos el paradigma que yo tengo que tener al constructor sentado en una sala de seguridad construyendo la pregunta. Aquí rompemos completamente esto, ya que con el software, con las herramientas que más adelante vamos a ver que estamos incorporando, yo puedo tener un constructor en cualquier parte del mundo para que llegue y me construya la prueba. Y puedo tener un validador en cualquier parte del mundo revisándome que ese ítem corresponde a la realidad y es pertinente para mi prueba. Lo estoy uniendo. Estoy uniendo también, ya después de salir eso, como ya explicaba el doctor Ortega, pruebas informatizadas o lápiz a papel, como lleguen a salir, para que se mueva ese sistema completamente. Una vez solucionado toda la etapa de las pruebas que tenemos en los procesos de selección, pues se llega a generar la lista de elegibles. Esa lista de elegibles ya va a ser un tema completamente automático. Ya no voy a tener que estar copiando, pegando, ni cruzando bases de datos, porque ya la lista ya me la trae. Ya tengo simplemente unir toda la información que ya tiene una muy buena calidad para poder generar esa lista de elegibles. Entonces, incluyendo lo que ya les explicaba para no redundar en lo que se dijo anteriormente, la etapa de BRM y BA, al ser ya utilizando herramientas de inteligencia artificial, pues los 3-4 meses que se me llevaba la primera etapa, pues yo ya la puedo condensar en muy pocos días. Igualmente, la etapa final de verificación de antecedentes en los procesos de selección que así lo requieran, pues también condenso esa información para llegar a generarla muy rápidamente. Entonces, mis tiempos del proceso de selección se van a recortar mínimo en unos 3 meses, que es lo que estamos aspirando para ser mucho más oportuno en la provisión de esas vacantes. También dentro de esto, pues, dentro de las opciones que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, está que si se genera una vacante automáticamente, sea incorporada de una vez a nuestro sistema de información. Esto pues tiene unas restricciones de calidad del dato y estamos trabajando con ellos para que todos esos movimientos de los docentes queden incorporados en el sistema y sea un tema automático y de forma tengamos información oportuna. Pasamos al Banco Nacional de Listas de Elegibles, ¿sí? Aquí, como les decía, era un tema muy manual. Aquí pasamos a un sistema completamente transaccional, porque es lo que yo como entidad necesito, pues voy a consumirlo directamente del sistema sin que yo tenga que estar interviniendo en el proceso. Pues en esta transición, pues la primera parte, vamos a intervenir verificando que el sistema está haciendo lo que tiene que hacer para posteriormente el sistema se autogestione solo. En estos momentos, nuestros tiempos de respuesta están siendo entre 15 y 20 días hábiles a una solicitud, por cuanto tenemos que verificar que se cumplan unos requisitos, unos requerimientos que tenemos en el sistema. Entonces, esta información va a ser autogestionable por los jefes de personal y el sistema también le va a dar la información correspondiente a los participantes diciendo ya se generó una lista de elegibles, ya la comisión autorizó su nombramiento, autorizó su uso para que lo nombren en la entidad. Ellos van a ver la información en línea sin que tengan que venir a nosotros a preguntarnos o que tengan que ir a un juez de tutela para que no se le vulneren los derechos. En la evaluación del desempeño laboral, pues la información va a pasar automáticamente al sistema de evaluación del desempeño laboral. La entidad hará todo su proceso de concertación de información, pero más allá de que cumpla el requisito, que pase su periodo de prueba, está en la información que estamos comenzando ya a extraer de esa base de datos
vamos a sacar la información correspondiente para que nosotros podamos informarle a Colombia qué es lo que están concertando las personas, qué es lo que quiere la entidad. Hay un sector en especial que está concertando unos tipos de competencias comportamentales, cuáles son las competencias laborales que están concertando, qué es lo común que tienen ellos y que efectivamente esté conectado a lo que yo les evalué, la forma en que entraron a la carrera administrativa y cómo los evalué para verificar si podía pasar su periodo de prueba y posteriormente cómo llegar a permanecer en la carrera administrativa de acuerdo con esas características muy particulares. Finalmente, el registro público de carrera administrativa, pues como ya se decía, va a conectar automáticamente. Yo no tengo que ir a volver a pedir la información que estábamos pidiendo actualmente, que yo ya la tenía en una base de datos, ahora le digo a la entidad, no, vuélvame a enviar. No, ya no más. Vamos a llegar a ser exactamente igual que el Banco Nacional de Listas de Elegibles, un tema autogestionable que entre a aplicarlo. Este nuevo sistema ya entró a operar a partir del 3 de noviembre, donde las entidades tienen que cargar la información, el sistema hace validaciones de lo que se tiene que hacer, si los requisitos se cumplen, pues ya pasa al analista para que proceda a hacer el análisis jurídico de esta solicitud para posteriormente dictar el acto administrativo incorpora a la carrera administrativa o les actualiza su nombramiento en carrera administrativa según sea el caso. Dentro de las potencialidades de crecimiento están que son las bases para el nuevo modelo de competencias en el Estado colombiano, basado en toda la información que acabamos de ver de cómo estamos extrayendo ese dato para traer un nuevo modelo en el Estado colombiano. Tenemos la posibilidad de prestar el servicio a otros procesos de selección. Colombia no somos los únicos que hacemos procesos de selección. Nosotros tenemos el sistema general, donde tenemos 5.300 entidades, pero hay otras entidades, otras ramas del poder público en Colombia y otros sistemas especiales de origen constitucional que son independientes y nosotros vamos a estar en la capacidad de ofrecerle toda nuestra plataforma, todo nuestro conocimiento para que ellos puedan llevar a cabo este proceso. Finalmente, también podemos llevar el registro público a otras entidades que no son las mismas que llevan los otros procesos de selección, tienen que también llevar su registro público, pues nosotros los podemos llevar, tenemos la capacidad ya instalada para poder llevar ese registro público de estas entidades. Listo, hasta aquí en esta parte. Entonces, muchas gracias por su atención. Procedería a dar paso al ingeniero Gustavo para que continúe con la otra parte de la ponencia. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes del CLAD. Bueno, pues a veces ser el último en esto le complica a uno más las cosas porque pues nos toca recoger en poco tiempo, recuperar lo charlado. Entonces, vamos a contarles un poco lo que hemos tenido que vivir o lo que vimos desde el área de tecnología para poder sacar este proyecto adelante. Entonces, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Gracias. Un segundo, por favor, que aquí tengo. Bueno, como decía el doctor Ortega, uno de los grandes retos que teníamos que afrontar aquí era llegar a esa alineación entre procesos de negocio y procesos de tecnología. Acercar esos dos mundos. Para llegar a eso, lo primero que tuvimos que hacer fue también un poco del análisis de los objetivos de la entidad. ¿Para dónde va la entidad? ¿Qué es lo que quiere el negocio? ¿Qué es lo que necesitamos suplir? A partir de ese análisis de necesidades, empezamos a estructurar y a revisar todo nuestro sistema integrado de gestión, nuestros procedimientos. ¿Cómo es que hacemos las cosas? Si las hacemos de la mejor forma, si es eficiente, y es allí donde entendimos que lo importante para aplicar innovación es intervenir los procesos. No es la tecnología per se. La tecnología per se no hace nada. Realmente el factor de innovación está en cómo hacemos las cosas. Y en eso tienen un compromiso muy grande las áreas misionales, y es allí donde empezamos a trabajar con ellas de la mano, obviamente guiados por esos grandes derroteros que nos marcaron los comisionados, que son los objetivos y las necesidades del negocio.
empezamos a trabajar allí en esa revisión de procedimientos, empezamos a innovar las cosas, el cómo las hacemos, empezamos a trabajar en fortalecer los procedimientos. Finalmente, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los servicios que queremos ofrecer como entidad, ¿sí? Y los procesos que definimos, en los cuales hicimos unas innovaciones, tienen que generar esos servicios o esos productos que debemos entregarles a nuestros usuarios que son entidades, son la ciudadanía, la misma entidad, la misma comisión, tiene unas necesidades de información. Entonces, diseñando, entendiendo muy bien y identificando muy bien los servicios y esos productos, empezamos a orientar todo este esfuerzo. Claro está, la parte tecnológica, nosotros la enfocamos en cómo, aprovechando todas estas nuevas tecnologías que nos provee la cuarta revolución industrial, cómo las integramos, cómo de ese gran marco de tecnologías que se han venido desarrollando, cómo las incorporamos en nuestros desarrollos tecnológicos y cómo llevamos un valor agregado a nuestros usuarios con el uso de esas tecnologías y cómo nos volvemos más eficientes. Eso, digamos, que fue la vista que tuvimos desde el área de tecnología para empezar a trabajar en esto. Entonces, tenemos dos componentes grandes que son los detonantes que nos llevaron a este proceso de transformación institucional. Por un lado, la disrupción tecnológica, que son todos esos dominios que encontramos en el mercado de tecnología, cómo los apropiamos y cómo los llevamos a nuestros procesos, pero es sumado a la innovación. Como dijimos, en el cómo intervenimos en nuestros procesos, cómo los mejoramos, ¿cierto? Y hacemos las cosas de diferente manera, pero aprovechemos la tecnología. Esas dos cosas es lo que nos ha permitido generar hasta hoy nuestro proceso de transformación institucional. Es muy importante para organizar o para llevar a cabo todo este proceso de transformación, tener un marco de referencia, así como está el marco de referencia de arquitectura empresarial, también se desarrollan una serie de dominios al interior que tienen que ver con tecnología, ¿sí? Entonces nosotros también tuvimos aquí desde el área de tecnología definir un marco de referencia. Ese marco de referencia hay que tener mucho cuidado, porque para adoptarlo hay que personalizarlo a la entidad. El marco te da a ti todas las posibilidades para que tú puedas organizar tu gobierno de TI. Pero tú, en el análisis de la entidad, debes de ser muy precavido y muy preciso en qué seleccionas de ese marco de referencia para incorporarlo y personalizarlo en tu entidad. Entonces, eso hicimos un ejercicio más práctico que demasiado teórico. Realmente recogimos las mejores prácticas, recogimos lo que nos orienta un poco TOGAF, que fue el 9.2, que fue el marco de referencia que nosotros adoptamos, y todo lo que nos orientó el Ministerio de las Tecnologías de Comunicación aquí en Colombia, que también tiene un marco de referencia para el gobierno. Entonces, adoptamos nuestro propio marco de referencia y nos centramos primero en ver quiénes son nuestros clientes, los ciudadanos, las entidades. Estos hay que tenerlos plenamente identificados. Tenemos otras entidades, interactuamos con otras entidades, tanto para proveerles servicios como para consumir. Por ejemplo, nosotros consumimos servicios de la Registraduría Civil, para identificar a los ciudadanos, para validar que efectivamente las personas que se están registrando en SIMO son las que dicen ser y que son personas que están en condiciones de participar en los procesos. Identificamos todos estos actores, tenemos que tener esa vista amplia de a quienes queremos llegar con nuestros servicios,
Y también tenemos que tener presente que tenemos unos usuarios internos, que son los que hacen la parte misional de la entidad en todo el desarrollo de la carrera administrativa y en las actividades de vigilancia, por ejemplo, que son importantes. Todo lo que tiene que ver con servicio al ciudadano. En fin, identificamos todos nuestros tipos de usuarios internos y externos. Eso es bastante importante porque a cada uno de ellos hay que darle un servicio diferente. Teniéndolos ya identificados, empezamos a ver, como lo mencionó el doctor Ortega, las fuentes comunes de datos. ¿Qué datos son afines a todos estos servicios que vamos a prestar? Y hablamos ya de un solo dato, no estamos replicando datos. Hay algunos procesos que son o que consumen información muy propia. Esos van en una base de datos aparte, unificada, porque no necesitan mantenerse allí y por optimización de los procesos tecnológicos se manejan de esa manera. Y hay otra serie de bases de datos como la Administración de Recursos Financieros y Administrativos, como el ERP, que tienen una misión específica y esos se trabajan en repositorios diferentes. Y una serie de sistemas de información complementarios, entre esos pues, podemos incluir el sistema de gestión documental, por ejemplo, que es vital también, y digamos que tenemos identificados todas nuestras fuentes de información, cómo las queremos, cómo nos conviene administrarlas. Estas fuentes de información nosotros las ponemos a hablar con las aplicaciones, con lo que ven los usuarios, con lo que interactúan los usuarios, a través de sistemas de información. Aquí va a ser un solo sistema de información, una sola interfaz para todos los usuarios. Las bases de datos y las aplicaciones, todo lo ponemos a hablar a través de servicios. ¿Por qué por servicios? Porque en la medida en que yo defina un servicio, el servicio lo puedo reutilizar para múltiples cosas y no tengo que estar rehaciendo código. Entonces eso tecnológicamente nos apoya mucho. Y todo eso, pues obviamente aquí todo afinado con el modelo de operación por procesos. Entonces tiene que haber una correspondencia absoluta en este sentido. Un paso muy importante fue, miremos cómo estamos con la infraestructura tecnológica como un primer paso para arrancar este proceso de transformación. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a soportar todo lo que vamos a hacer. Entonces hay que tener una vista muy amplia de cómo vamos a desplegar todo este sistema y cuál es nuestra simbiosis tecnológica. ¿Qué es eso de la simbiosis? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de entes o actores que tenemos versus tecnología? Esa simbiosis es cómo se hablan ellos, cómo se relacionan ese mundo de las personas, los usuarios y sus necesidades frente a la tecnología. Esa vista tenemos que tenerla y empezamos a organizarnos de una manera que nos fuera, digamos que, permitiendo pensar en un modelo que fuera bastante flexible para que nos permitiera ir creciendo en la medida de la necesidad de la entidad. Entonces nosotros miramos y empezamos a aprovechar cosas como proveedores especializados en algunos temas como inteligencia artificial, por ejemplo, que ofrecen ya cosas que ya están construidas. Entonces integramos cosas en nube de proveedores de terceros porque no nos vamos a poner a inventarnos la rueda. Más bien utilicemos las cosas que ya existen, potenciémoslas, integrémoslas a nuestras plataformas y de esa manera vamos a mejorar y a ser muy eficientes a la hora de sacar productos. Entonces empezamos a trabajar con nubes de terceros, con servicios especializados. Pensamos en que necesitamos contar con un plan de continuidad de negocio porque esto funciona 7/24 las 365 días del año. Entonces, también hay que tenerlo presente, el plan de continuidad de negocio. Nosotros estamos en eso. Miramos nuestras capacidades de procesamiento, porque todo esto al convertirlo en software, pues obviamente va a tener unas necesidades inmensas de servidores y de recursos que hay que entregarle. Entre esos recursos, pues está todo el tema de almacenamiento, todos los procesos de respaldo de la información, porque esto hay que hacerlo de una forma técnica que garantice
los tres pilares de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esos tres factores hay que garantizarlos. Tenemos que pensar también en que vamos a ofrecer unos servicios que necesitan un soporte. Por eso identificamos aquí una mesa de servicios que es vital y una mesa de servicios que tiene que ir alineada a la gestión del conocimiento, donde las personas entiendan el negocio, entiendan las necesidades del cliente y le sepan entregar las soluciones. Pero aquí nos apoyamos también en cosas como inteligencia artificial, machine learning, que nos permite que los sistemas vayan resolviendo las dudas de las personas y los sistemas vayan llevando de la mano a las personas para que el proceso de utilización o apropiación de la tecnología sea intuitivo, sea algo que vaya de la mano, que lo vaya llevando solo, no que necesite estar revisando y leyendo manuales. No. La aplicación lo tiene que llevar. El servicio le tiene que llegar a las personas, no las personas buscar el servicio. Esa es la filosofía, una de las filosofías que estamos trabajando acá. Obviamente, todos estos componentes tienen que estar hablándose a través de unas redes de transmisión de datos, de comunicaciones, que tienen que ser altamente efectivas y de alta disponibilidad. Porque los canales de comunicación hay que asegurarlos. Y bueno, qué bueno que podamos aprovechar Internet para hacer eso, que fue lo que hicimos. Pero para poner, digamos que todos estos servicios a disposición de nuestros clientes, necesitamos también ofrecerles seguridad. Entonces, acceso a Internet sí, pero con todos los medios de seguridad posibles. A la fecha, la Comisión ha tenido múltiples ataques en diferentes momentos de su vida de sus convocatorias, ataques informáticos con cero resultado de que nos hayan dejado fuera de línea. Hemos logrado contener todos esos ataques, pero todo esto obedece a esta estructura, a este gobierno, a esta arquitectura que se ha venido consolidando aquí a grandes rasgos. Entonces, importantísimo, lógicamente, todo esto cuesta dinero y las entidades públicas, en el caso de la Comisión, no es que sean muy bollantes en el tema de recursos. Nosotros tenemos que hacer una buena utilización de los recursos que tenemos. Por eso la racionalidad del gasto es bastante importante. Aquí nosotros pagamos lo que consumimos. Es decir, si yo necesito 50 servidores en la nube, en determinado momento pago por esos 50, pero después tengo una baja de servicios y necesito 20, pues solamente pago los 20 en ese momento. Y la idea es no acumular una cantidad de equipos en los data centers que muchas veces resultamos teniendo una cantidad de infraestructura ociosa. Este plan debe ir incorporando el gasto en la medida en que se va desarrollando las cosas. Y no desde el comienzo hacer una gran inversión en infraestructura y tenerla ya guardada en el data center, que muchas veces después de 4 o 5 años de que empieza un proyecto, termina siendo infraestructura que ya cumplió su ciclo de vida muchas veces. Entonces, en esto tenemos que ser muy medidos y muy responsables desde el área de tecnología, así lo hemos hecho y lo hemos manejado de esta manera. Y lógicamente hay que estar haciendo una revisión constante de que lo que hagamos esté vigente en los estándares del mercado de tecnología. No nos podemos quedar con rezagos tecnológicos, tenemos que ir a la vanguardia y esto amerita unos procesos de investigación constante por parte de toda la entidad, no solamente del área de ingeniería, no, aquí toda la entidad está comprometida y este es un componente bastante fuerte que hemos trabajado en el proceso de gestión del conocimiento. Bueno, en todo este andamiaje, digamos que de infraestructura que acabamos de montar, pues ya empezamos a ver los productos que van a empezar a ofrecer los servicios a los ciudadanos. Hay una parte fundamental, que son las fuentes comunes de datos, que ya lo dijimos. El portal unificado, que es la única cara de contacto del ciudadano o de los diferentes actores con nuestros sistemas de información. Una sola cosa, ¿sí? Una sola línea de contacto. Nosotros, pues eso se denomina omnicanalidad, que es precisamente poder, independiente de por qué medios después bifurque, pero usted tener un punto único de contacto, que es el portal unificado. La alineación tecnológica, que es lo que hablamos, son los procesos
de negocio marcados por los procesos de tecnología. La innovación tecnológica aplicada, que es llevar las postulaciones que han hecho las áreas misionales, los conocedores del negocio para mejorar sus procesos, llevar esas iniciativas a tecnología. Y el plus que tenemos como área de tecnología es conocer esas tecnologías emergentes que están allí disponibles, estudiarlas y verificar cuáles podemos adoptar para fortalecernos. De allí, teniendo esta base totalmente clara, viene una etapa bien fundamental, que es digamos que la validación de identificar las entidades con las que nos relacionamos, que fue una primera parte que hablamos en el comienzo de la exposición. Hay un proceso que tiene que estar inmerso en todo esto, que es una revisión continua de calidad de datos. Necesitamos tener buenos datos para tener buena información. Entonces, en esa medida tenemos que garantizar desde la captura hasta el procesamiento una buena calidad del dato. Si hay que migrar datos, muchas veces tenemos que migrar datos y lo hemos tenido que hacer en este proyecto. Esa migración de datos es también de mucho cuidado, porque muchas veces termina uno trayendo basura. Entonces también tiene que ser demasiado cuidadosa y demasiado revisada. Tenemos la parte de autenticación, el método de autenticación. Antes los usuarios tenían un usuario y una contraseña para entrar a cada sistema de información. Ya no, ya aquí con un solo usuario entra al sistema y el sistema le despliega todas las aplicaciones a las cuales él tiene acceso y ya él viene y las utiliza. Eso se logra a través de una transferencia de sesión a través de los diferentes módulos, ¿sí? Esto también hay que trabajar en una imagen unificada de todos estos productos de software. El sistema tiene que tener una sola cara corporativa. La parte de la construcción de los servicios tiene que ser totalmente documentada e inventariada para poderlos reutilizar, como dijimos. Y en el ejercicio de arquitectura ayudó mucho a tener un esquema de gobernanza. Tenemos ya definido al interior del área de tecnología unos grupos de arquitectura que son los que controlan sus dominios y garantizan que las cosas, o más bien que la evolución de los sistemas sigan correspondiendo a las necesidades del negocio y se mantengan dentro de esos estándares tecnológicos. Y pues ya en la última etapa, pues ya son, digamos que los productos que hemos venido ya sacando o entregando y que seguimos desarrollando en este momento. Como dijimos, todas digamos que las diferentes tecnologías emergentes están disponibles allí. Importantísimo para cada uno de los sistemas que estuvimos evaluando y mirando y revisando, mirábamos qué tecnología, qué podíamos sacar de esas tecnologías, lo mejor de esas tecnologías para cada uno. Y haciendo este mapa nos facilitó el proceso de integrar en los desarrollos las tecnologías en su momento. En su momento, ¿por qué? Porque hacer esto después de construido un sistema se puede hacer y es reingeniería, pero eso es supremamente costoso. Entonces, la visión tiene que ser desde la construcción. Entonces, aquí ya digamos que queremos mostrar lo que es la visión completa de CIMO 4.0. Como dijimos, se deriva de un marco de arquitectura empresarial dentro de un modelo de privacidad y seguridad de la información, donde nosotros interlocutamos con unas entidades que son los operadores que adelantan las convocatorias, ¿sí? Que son entidades que nosotros acreditamos y que para la presentación de pruebas, como hablamos, se tiene que hacer la construcción y uso y almacenamiento de los ítems que conforman las pruebas que practicamos. El ciclo de carrera está acá, la vinculación, la permanencia del retiro. Aquí están los módulos que nosotros definimos para cada una de esta cadena, de los procesos de esta cadena de valor que estamos mostrando acá. Y todo esto, como dije, pues para tener aquí unos servicios al ciudadano digitales. Esa es la visión de este macroproyecto CIMO 4.0, que es el principal proyecto de la comisión. Importante
como les comenté, el tema también de la inversión tecnológica. Es una inversión tecnológica sostenible. Esto cuesta mucho dinero en la inversión inicial y la parte de sostenimiento. Nosotros, ¿cómo lo abordamos? Nosotros estamos incorporando herramientas de software libre, ¿sí? Pero en la selección de las herramientas de software libre también hacemos una revisión de que sean herramientas que estén bien posicionadas en el mercado de tecnología y que encontremos recurso humano que conozca de esas tecnologías y que tenga, digamos que un tiempo de vida mediano, pues que se vea que son tendencias tecnológicas que van a perdurar en el tiempo. Por otro lado, pues sí, involucramos a terceros, pero para para procesos muy estándar. La contabilidad, la nómina, eso no nos interesa. Eso busquemos un tercero. La gestión documental también, eso busquemos un tercero. Pero para lo que es propio del negocio, que es de la comisión, en el mercado no hay una solución. No la hay. No hay un SAP, no hay un Oracle, no lo hay. Tendrían que hacer demasiadas personalizaciones y eso normalmente termina siendo procesos demasiado onerosos. Trabajar con arquitecturas abiertas que permitan la interoperabilidad, sobre todo pensando en que nosotros todo ahora es relaciones con terceros, con entidades, con el mundo. Tenemos entonces que trabajar con arquitecturas abiertas que nos permitan interoperar. Como también mencionamos, el tema de infraestructura por demanda. Esto es, yo necesito los recursos, listo, los voy proveyendo, pero no tengo infraestructura ociosa. Aquí involucramos nubes mixtas, lo privado público, porque tenemos que garantizar lo que sea privado, tenemos que mantenerlo cerrado, y lo que sea público, pues tenemos que tener los medios suficientes para poder interoperar con los actores externos. Los servicios de tecnología emergente, hay muchas empresas que ya están trabajando esto y ya tienen mucho terreno ganado. No nos inventemos la rueda, como dijimos. Estamos trabajando ahí. Y un punto fundamental son sistemas 100% ambientales en apoyo a la economía verde. Cero papel. Aquí todo es transaccional digital. Y bueno, hay que tener también presente la gestión del conocimiento y talento humano, que es un factor importante. ¿Quién sabe más del negocio que nosotros mismos acá? Nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues abrir el conocimiento de la parte de ingeniería para que saque adelante los proyectos. Algunos beneficios de esta transformación, pues la agilidad en los procesos de ingreso, permanencia y retiro de la carrera administrativa, eso es indiscutible, ya lo vimos. Fortalecimiento de la confiabilidad de la información, pues toda esta arquitectura nos lo permite. Clave, facilitar la interacción del ciudadano, que es a quien no les debemos. Conocimiento, administración y control en tiempo real de los cargos de planta definitiva de carrera administrativa. Ya teniendo automatizado todo el proceso, pues fácilmente lo vamos a hacer. Y ya teniéndolo también vamos a apoyar bastante las tareas de vigilancia. Entonces ya vigilancia también va a contar con unas herramientas para hacer más proactiva su labor. Y todo esto finalmente va a generar una confianza de los ciudadanos o de las entidades o de los entes con los que interactuemos sobre la comisión. Entonces, importante para nosotros que tengamos confianza con nuestros consumidores de servicios. Lo que hemos visto también es que esto nos ha garantizado también un poco mantener los costos de operación bajos. No estamos casados con terceros que nos generen un costo altísimo de operación mensual. No. Mucha ingeniería, talento colombiano con el cual estamos operando interno. Aquí pues todo lo que habló el ingeniero Wilson con respecto a poder contar con información para toma de decisiones estratégicas. Algo muy importante que está en boga ahorita y que es la disposición de datos abiertos, las comunidades de la comunidad de la información, hay que poner a disposición de la ciudadanía y en general de todos los actores los datos que la entidad pueda entregarle al mundo para que sean aprovechados para generar conocimiento. Todo esto, pues digamos que lo concluimos como nuestros
nuestros principales beneficios, y pues esta era la experiencia que quería compartir con ustedes desde el área de tecnología. Los dejo entonces con el doctor Jorge Ortega, que nos va a hacer un cierre del panel. Muchas gracias. Decía que para terminar vamos a presentarle unas muy breves conclusiones, concentradas fundamentalmente ¿se está viendo la presentación? Sí, señor. Sí. ¿Y me escuchan ustedes a mí? Sí, señor. Muy bien, perfectamente. Excelente. Mire, en primer lugar, el factor más importante que quisiéramos compartirle a ustedes para que esto funcione es el apoyo estratégico de la alta dirección. Sin eso, realmente un proceso de estos, en estos 14 y 6 meses que llevamos en este proceso, que son muy pocos para todo lo que hemos logrado, es imposible si no se tiene el respaldo absoluto de la alta dirección. En el caso de la Comisión Nacional, la Comisión es una entidad colegiada, somos 3 comisionados y el máximo órgano directivo de la Comisión es la Sala Plena de los Comisionados. Esto funciona a la manera de una alta corte, por ejemplo. Y por supuesto, el éxito que hemos tenido en esto se ha derivado en grandísima parte del hecho de que la Sala Plena de Comisionados desde el mismo inicio se identificó y ha dado todo el respaldo a este proyecto. Conmigo, la Sala Plena de Comisionados actualmente está integrada por el doctor Frido Levallén Duque y la doctora Luz Amparo Cardoso Canizales. Por supuesto, sin el respaldo de ellos dos, que a bien tuvieron depositar en mí el liderazgo de este proyecto, pero jamás la sala se limitó a decir simplemente lo aprobamos. El compromiso de la sala fue, por supuesto, aprobarlo, pero siempre ha sido además estar permanentemente revisando las decisiones estratégicas que se han tomado en este proyecto, aprobándolas, porque nada se ha hecho sin la aprobación de esta Sala Plena de Comisionados. Y, por supuesto, respaldando el proyecto con los recursos presupuestales que hemos necesitado. El reconocimiento, por supuesto, de esta primera lección aprendida es este respaldo. Seguramente muchos de ustedes podrán haberlo sufrido al revés, no teniendo el respaldo y lo poco que se pudo haber logrado en sus entidades. Lo segundo es que nos fuimos por una apuesta osada de mostrar victorias tempranas. Queríamos demostrar que era posible hacer cambios disruptivos en el corto plazo, ¿sí? Y para eso nos fue fundamental una decisión, y fue estructurar nuestro propio marco de referencia para la arquitectura empresarial. Como muchos de ustedes seguramente, nosotros también cometimos a nuestro modo de ver un error, y fue que empezamos con un grupo de 40 personas de la entidad, tomamos un curso todos en TOGAF y en otras en marcos de referencia de arquitectura empresarial, y durante 15 días empezamos a intentar implementar este marco de referencia, y afortunadamente en 15 días nos dimos cuenta que de seguir ese marco de referencia, que son marcos generales, genéricos, creo que después de 14 o 16 meses, como a otras entidades les ha pasado, estaríamos todavía documentando según esa metodología lo manda. Afortunadamente, repito, nos dimos cuenta, hicimos ese marco de referencia genérico a un lado, construimos el propio, y en cuestión de un mes máximo tuvimos la visión estratégica de lo que queríamos, se documentó estrictamente lo necesario, llevamos a la Sala Plena la visión estratégica, los proyectos estratégicos, les hicimos unos perfiles de proyectos e implementamos
o iniciamos inmediatamente su implementación. Eso es lo que hoy nos tiene a ustedes mostrándoles no solamente el as-is y el to-be, sino los logros concretos en un plazo cortísimo de estos 14 meses en que hemos empezado a trabajar. Eso es súper recomendado que hagan sus propios marcos de referencia. Por supuesto, y era una de las preguntas que aparecían en el chat, otra gran ventaja es que CIMO 4.0 es una construcción in-house que nos ha permitido irlo moldeando a nuestras necesidades, cosa que hubiese sido imposible si hubiéramos tenido que empezar con softwares comerciales. Este está hecho exactamente a la medida, es un perfecto sastre hecho a la medida de las necesidades de la institución y por supuesto para el tema de costos pues nos ha favorecido mucho trabajar el tema de software libre. Creo que con esto, digamos, termino. Hemos aprovechado hasta donde más todo el tema de lo que la cuarta revolución industrial nos ha ofrecido y nos ha dado, esperamos que así lo hayan visto, muy buenos resultados y hemos logrado pasar en términos generales de una comisión funcionando con un modelo operacional soportado fundamentalmente en mucho trabajo de personas de carne y hueso, haciendo procesos operativos en papel, a un segundo momento donde ya se trabajaban al menos versiones magnéticas de ese papel y estamos en este tercer momento donde todo lo estamos automatizando y haciendo que funcione mediante herramientas de inteligencia artificial y las otras tecnologías emergentes que les hemos dado, de las que les hemos dado cuenta en este panel. Y no estamos hablando de una entidad que sea antiquísima en Colombia. La Comisión Nacional del Servicio Civil va a cumplir o está cumpliendo solamente 16 años desde cuando fue creada y puesta en operación. Sí, estamos hablando de una entidad adolescente y todos estos cambios que les he mencionado, la inmensa mayoría se han implementado en los últimos 4 años, justamente gracias a la unión y al apoyo irrestricto que la Sala Plena de Comisionados, con mis 2 compañeros que he mencionado, le han dado a este proyecto. Clave entonces estas lecciones aprendidas que hemos querido compartir con ustedes por si se embarcan en este tipo de proyectos, si a bien tienen, las puedan tener en cuenta que seguramente los va a llevar también a buen puerto. Les agradecemos mucho por su atención y según lo disponga el moderador de este panel, estamos atentos a responder las preguntas que tengan. Las que hemos leído en el chat las hemos ido respondiendo y las otras creo que con lo que acabo de decir quedan resueltas. Si hay unas adicionales, estamos prestos a responderlas. Muchas gracias. Excelente presentación del doctor Ortega y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Yo estoy en Manizales Caldas y he sido testigo de los cambios de la comisión que han sido espectaculares. Y como bien lo decía usted ahorita en la presentación, sí hemos fallado en el compromiso de la alta dirección. Ojalá que en el futuro las entidades territoriales se comprometan con la evaluación del desempeño y con todas estas políticas que ustedes han implementado para mejorar el servicio civil en Colombia y todo Iberoamérica. Pero excelente presentación, yo creo que es un trabajo arduo que los han hecho y se ve, se nota y ha sido de un gran impacto para la sociedad, para las entidades públicas en Colombia y ojalá un gran aporte para todos los socios de XLAD. Muchísimas gracias por su comentario y por supuesto estamos prestos día a día a seguir mejorando. Si tienen alguna otra pregunta, nuestro moderador del panel, estamos atentos.
Las memorias de la presentación seguramente van a estar disponibles a través de los medios que el CLAD ha dispuesto. De todas formas, si los que nos han escuchado son o a bien tienen, yo al final dejé algunos datos de contacto. Podemos, por supuesto, ponernos a su disposición para ampliarles la información que hemos presentado en esta sesión con el nivel de detalle que lo requieran. Así que estamos pues y quedamos disponibles para esos fines. Señor Joao, usted nos dirá cómo procedemos, si hay preguntas o si ya podemos dar por terminada entonces la sesión. Não havendo perguntas, podemos dar a sessão por terminada. Perfecto. Pues finalmente darle las gracias al CLAD por habernos brindado este espacio de compartir nuestra experiencia. Reiterar, por supuesto, mi agradecimiento a los señores comisionados Frido Levallén y Luz Amparo Cardoso, a nuestro director de carrera administrativa y a nuestro director de informática. Fíjense que no es casual que hayamos hecho el panel de esta forma, porque son las tres áreas que estamos involucradas. La alta dirección, que repito, represento a nombre de mis dos compañeros comisionados, de la parte misional, que es el director de carrera administrativa, y el de la parte tecnológica, que es el director de tecnologías de información y comunicaciones de la comisión. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en este panel y, por supuesto, muchas gracias al señor Joao, que nos ha acompañado en la organización, y quedamos nuevamente enteramente a su disposición para lo que necesiten. Mil y mil gracias y feliz tarde para todos. En Portugal ya será feliz noche. Muy complacidos de haber estado acá. Gracias a todos. Gracias, muy amables. Se les agradece toda la información compartida. A ustedes por su asistencia.